Jesucristo, la serpiente resucitada del desierto. Introducción. Imagínese dirigiéndose a su amigo, líder, cónyuge o cualquier persona cercana a usted, comparándolos como si fueran una serpiente. O incluso decir que Buda, Confucio o Mahoma son como una serpiente. Seguramente estaría en una situación muy complicada e incluso en riesgo de muerte. Si no fuera porque el Señor mismo se comparara con la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Encontraríamos blasfemo decir que Él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es semejante a una serpiente. Sí, hablando con Nicodemo, maestro de la ley, líder religioso pero también hombre natural. Jesús le dijo, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Juan 3.14 y 15. Texto de Números 21. 4 al 9. Entonces partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó en el camino. Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto, para que muramos en este desierto, donde no hay pan ni agua? Y nuestra alma se aburre de este vil pan. Entonces el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y muchos del pueblo de Israel murieron. El pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado, porque hemos hablado contra Jehová y contra ti. Ruega al Señor que cuide de nosotros las serpientes. Entonces Moisés oró por el pueblo. El Señor dijo a Moisés, haz una serpiente de fuego y ponla sobre un asta, y todo el que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó sobre un asta. Si alguien fuera mordido por una serpiente, si mirara a la serpiente de bronce, sería sanado. Contexto de Números 21. 4 al 9. Israel estaba camino a la tierra prometida y necesitaba pasar por las tierras de Edom, pero les había negado el permiso para cruzar su tierra camino a Canaán. Números 20, 14 al 21. Dios le dijo a Moisés que no peleara contra Edom. Deuteronomio 2, 4 y 5. Ya que este pueblo también era descendiente de Abraham. Eran hijos de Esaú, quien a su vez era hijo de Isaac y nietos de Abraham. Entonces Moisés dirigió al pueblo al sureste, la tierra prometida estaba al noroeste. Para hacer un largo y difícil viaje alrededor de la tierra de Edom. En ese momento, los israelitas se impacientaron. Acababan de ver una victoria sobre unos cananeos. Números 21, 1 al 3. ¿Por qué no pudieron marchar por Edom y matar a los que se oponían a su viaje? Luego, mientras giraban hacia el sureste, murmuraron contra Dios y Moisés. Como resultado de sus murmuraciones y su desprecio por el cuidado y la provisión de Dios para ellos en el desierto durante todos estos años, el Señor envió serpientes ardientes entre el pueblo como juicio, de modo que muchos murieron. Estas serpientes se llaman abrasadoras o ardientes porque cuando muerden a una persona, arden como fuego antes de morir. El pueblo estaba en pecado contra Dios y Moisés. Blasfemia, soberbia, presunción, rebelión entre otros pecados. Dios necesitaba revelar tu pecado al pueblo, su gravedad, consecuencias y resultados. Entonces, con esta conciencia, la gente se arrepentiría y buscaría el perdón del Todopoderoso. Entonces el Señor les envía el mayor símbolo del mal que jamás hayan conocido, las serpientes. Curiosamente, no eran solo una o dos serpientes, sino varias entre todas esas personas. Mostrando que el pecado estaba generalizado y alcanzaba a todos. Las serpientes los mordieron y el proceso de muerte comenzó con gran dolor. La estrategia fue excelente y el resultado no pudo ser mejor.
Dios siempre sabe actuar con sabiduría y excelencia. Leamos las palabras del pueblo a Moisés. El pueblo vino a Moisés y le dijo: Hemos pecado, porque hemos hablado contra Jehová y contra ti. Ruega al Señor que cuide de nosotros las serpientes. Números 21.7. Entonces Dios trae la solución. Le ordenó a Moisés que construyera una serpiente de metal y la colocara en un poste. Todos los mordidos en Israel vivirían si miraran a la serpiente. Realmente tenemos que admitir que este plan era muy extraño y complicado de entender. Israel ya conocía los 10 mandamientos y uno de ellos era no hacer imágenes talladas. También recordó cómo Aarón había hecho el becerro de oro y el terrible juicio que surgió de ese terrible episodio. Por último, toda la nación conoció la historia de la detestable serpiente en el jardín del Edén que hizo que nuestros padres cayesen en pecado. Y ahora Dios le ordena a Moisés que haga una imagen de una serpiente y la coloque en un poste. No tengo dudas de que Moisés nuevamente enfrentó oposición. Pero el Señor en su infinita sabiduría estaba allí revelando cosas mucho más grandes y gloriosas que sucederían en el futuro. Su Hijo, Jesucristo, nos reveló el resultado final. Él mismo es el cumplimiento de esa tipología, que se cumplió en su plenitud cuando fue elevado en el madero. Aplicación del texto. Asimismo, nosotros los cristianos estamos vagando por el desierto de esta vida hacia la Canaán celestial. Todos tenemos el veneno de la serpiente en nuestro cuerpo. Satanás, la serpiente antigua, inyectó el pecado en nuestro padre Adán, quien a su vez lo transmitió a toda la humanidad. Lo llevamos en nuestra naturaleza y por eso también pecamos. Estamos condenados a muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por eso todos pecaron. Romanos 5.12. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23. El pueblo de Israel en el desierto no tenía nada que ver con sus vidas, solo esperaba la muerte. Asimismo, la humanidad no puede hacer nada ante el pecado, solo esperar la muerte, como les ha sucedido a muchos a lo largo de la historia. En el episodio del capítulo 3 de Juan, Jesús revela esto. Nicodemo era un hombre religioso, de buenas obras, cumplió con sus deberes de ciudadano, sin embargo, Jesús le exhorta a nacer de nuevo, es decir, fue condenado por el pecado como todos los demás humanos. Dios, a través de su infinito amor y misericordia, proporcionó la salvación a los judíos en la vida terrena del desierto. A nosotros los cristianos, la vida eterna. La salvación vino de arriba, directamente de Dios. No provino de consejos y estrategias humanos. Dios fue quien dio y efectuó la salvación al pueblo en el desierto. Los cristianos tenemos una sola salvación dada por el Altísimo a través de su Hijo Jesucristo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3.16. En el desierto, la serpiente fue suficiente para salvar al pueblo, no se necesitaba nada más, excepto fe y obediencia al orden de Moisés. También tenemos un Salvador que es suficiente. Jesús, que fue levantado en el árbol del Gólgota, es único y suficiente para nuestra salvación, solo necesitamos mirarlo y creer en su obra redentora. Tenga en cuenta que es una salvación simple, objetiva y exclusiva de Dios, sin malabarismos, espectáculos, precios, obras humanas ni nada que inventen por ahí. Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no viene de ti. Es un regalo de Dios. No proviene de obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2. 8.9.
Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. Hechos 4.12. En las enseñanzas de Jesús, el maestro de la ley Nicodemo no podía entender estas cosas, porque al igual que la gente en el desierto necesitaba reconocer que estaba en pecado, arrepentirse y buscar la solución en el Señor. El fariseo Nicodemo pensaba que era bueno, que no tenía pecados. Todo estaba bien entre él y Dios, y para ser salvo el ser humano necesita reconocer que está en pecado. No puedes resolver el problema por tu cuenta. Necesitas romper tu orgullo y acudir a Dios, quien te dará la solución a tus pecados y tu sentencia de muerte. La serpiente simboliza el pecado. Levantado sobre el asta simboliza a Cristo, que se hizo pecador por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él seamos hechos justicia de Dios. 2 Corintios 5.21. Hoy sabemos cómo vencer el veneno de una víbora, con el propio veneno de la víbora se elabora el antídoto. Cristo hizo el antídoto contra el pecado para nuestra redención cuando encarnó todos nuestros pecados en sí mismo. Su sangre contiene el antídoto que elimina el pecado de nuestras vidas. Sin pecado somos libres de vivir eternamente a su lado en la ciudad celestial. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1.7. Conclusión. Mirad a mí y sed salvos, todos los confines de la tierra. Porque yo soy Dios, y no hay otro. Isaías 45:22. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Juan 3.14 y 15.